Ya nomás nos faltan 2. Aline, ¿estamos la mayoría? Iniciemos, por favor. Sí, doctor. Es que teníamos su micrófono apagado. Sí, ya lo aprendí. Gracias. Sí. Bueno, buenas noches. Nosotras somos Tapia Ricolín Fernanda y Mendoza Pérez Kenia Citlali. Nosotros le vamos a hablar de lo que es cesárea. Vamos a iniciar con el caso clínico. Bueno, tenemos una primigesta de 23 años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia y que acude a control prenatal a la semana número 9 de gestación. Los exámenes de laboratorio y la evolución del embarazo es normal hasta la semana 20, en que la paciente presenta actividad uterina normal que se dio con reposo en cama. El ultrasonido obstétrico reporta embarazo de 20 semanas de gestación, producto único, femenino, perfil biofísico fetal de 10 puntos y masa gelatinosa en cavidad amniótica de aproximadamente 14.6 por 9.2 por 7.1 centímetros. Se presenta nuevamente a la semana 24 con actividad uterina intensa. A la exploración física se encontró hipertonía uterina, cervix con 1 centímetro de dilatación y saco amniótico protruyendo hacia la vagina. Se envía a hospitalización donde presenta ruptura prematura de membranas y sangrado transvaginal profuso. Se efectuó operación de cesárea de urgencia, obteniéndose producto femenino de 670 gramos que falleció minutos más tarde. La placenta presenta aumento de tamaño a expensas de tumoración en cara fetal, lo cual es enviada para su estudio histopatológico. El estudio histopatológico reveló placenta de aproximadamente 12 por 12 centímetros de superficie externa,
anfractuosa con adherencias fibrosas de aspecto esponjoso y consistencia blanda. En la descripción microscópica se reportó vellosidades coriales del segundo trimestre con cambios degenerativos y de hialinización severos, zonas de calcificación, trombos intervellosos y nudos incisionales. A nivel del corión se observó una tumoración benigna constituida por vasos capilares bien diferenciados que mostraron un endotelio rodeado por una red de tejido fibroso y células coriónicas, y formando espacios con sangre fetal en su interior, observándose además trombos intervellosos. El cordón umbilical no mostró alteraciones citopatológicas y el diagnóstico final fue un carioangioma gigante de la placenta. Bueno, vamos a iniciar qué es cesárea. En cuanto a definiciones, el parto por cesárea se define como el nacimiento de un feto vía de la parotomía y después la histerectomía. Esta definición no se aplica a la extracción del feto de la cavidad abdominal en el caso de ruptura uterina o con embarazo abdominal. Más del 85% de estas operaciones se realizan por 4 razones, que es la cesárea previa, la distocia, peligro fetal o presentación anormal del feto. Estos 3 últimos van a componer los principales indicadores para un parto por cesárea. En la epidemiología tenemos que en Gran Bretaña alcanzan un 21%, en Estados Unidos 32%, en Australia un 23%, mientras que en países latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y México va a rebasar el 50% de los casos donde se realizan cesárea. Las razones por las cuales se indica la cesárea no son tan persistentemente significativos, no son por completo comprendidos, pero algunas explicaciones incluyen, las siguientes, que son: las mujeres tienden a tener menor hijos, por lo tanto, un mayor porcentaje de nacimientos está en las nulíparas, que tienen un riesgo acrecentado para la cesárea. La edad materna promedio está subiendo y las mujeres mayores, en especial las nulíparas, tienen mayor riesgo de que se les realice una cesárea. El uso del monitoreo electrónico del feto está extendido. Esta práctica se asocia con un aumento de la tasa de cesáreas comparado con la auscultación intermitente del ritmo cardíaco fetal. El sufrimiento fetal es responsable solo de una minoría de todas las cesáreas, y en muchos casos la preocupación por un rastreo del ritmo del corazón del feto no tranquilizador da lugar a la cesárea. La mayor parte de los fetos que se presentan de nalgas son recibidos ahora por cesárea. La frecuencia del parto vaginal operatorio ha decrecido y los índices de inducción del trabajo de parto continúan incrementándose, y el trabajo de parto inducido, en especial entre nulíparas, eleva el índice de cesáreas. La obesidad es igual un riesgo en la cesárea que ha llegado a proporciones epidémicas. Los índices de cesáreas en mujeres con preeclampsia se han acrecentado, mientras que en la tasa de inducción de trabajo de parto para estas pacientes ha decrecido. El índice del parto vaginal después de la cesárea ha disminuido, y las cesáreas optativas están siendo realizadas cada vez más para varias indicaciones, que incluyen la petición de la madre, la preocupación por el daño del piso pélvico que está asociado al parto vaginal, y la reducción de los índices de daño fetal. La tecnología de reproducción asistida es utilizada ampliamente, más que en el pasado, y se asocia con tasas más altas de cesárea. Y litigios por negligencia relacionados con daño al feto durante el parto vaginal espontáneo u operatorio continúan contribuyendo a los índices de parto por cesárea. Bueno, aquí les pusimos un cuadro donde vienen, en resumen, las indicaciones para la cesárea. Se van a dividir en indicaciones maternas, materno-fetal y del feto. En indicaciones maternas tenemos parto previo por cesárea, placentación anormal, petición de la madre, previa histerectomía clásica, tipo desconocido de cicatriz uterina, dehiscencia de incisión uterina, miomectomía previa del espesor miometrial, masa obstructiva del tracto genital, cáncer invasivo del cuello del útero, traquelectomía previa, cerclaje permanente, cirugía reconstructiva pélvica anterior, trauma perineal significativo anterior, deformidad pélvica, infección por VIH, enfermedad cardíaco pulmonar,
aneurisma cerebral o malformación arteriovenosa, patología que requiere cirugía intraabdominal simultánea o parto por cesárea. De las indicaciones materno-fetal tenemos la desproporción cefalopélvica, el parto vaginal operatorio fallido, placenta previa o abrupción de la placenta. Indicaciones del feto va a ser un estatus fetal no tranquilizador, presentación anómala, macrosomía, anomalía congénita, cordón umbilical anormal por estudio Doppler, trombocitopenia y trauma neonatal en nacimiento anterior. Bueno, la cesárea tiene riesgos quirúrgicos más altos para la madre en los embarazos actuales y los subsiguientes, comparados con el parto espontáneo vaginal. Esto se compara contra tasas más bajas de daño perineal y trastornos del suelo pélvico a corto plazo. Y los riesgos para el recién nacido va a ser que la cesárea va a ofrecer índices más bajos de trauma al nacer y muerte durante el parto, pero mayores tasas de dificultades respiratorias iniciales. La mortalidad y morbilidad maternas. Las tasas de mortalidad materna de 2.2 por 1000 partos por cesárea comparados con 0.2 por 100,000 partos vaginales. Esa es de incidencia. Las frecuencias de algunas complicaciones maternas se incrementan con todas las cesáreas comparadas con los partos vaginales. Entre las principales son como la infección, la hemorragia y el tromboembolismo. Además, las complicaciones con la anestesia, que también escasamente incluyen la muerte, tienen una incidencia mayor con la cesárea comparado con el parto vaginal. Y las mujeres que han sido sometidas a una cesárea tienen más probabilidades de que se les haga el parto por operación repetida en embarazos sucesivos. Y para las mujeres que sufren cesáreas sucesivas, los riesgos maternos que se han descrito son aún mayores. Y digamos que como ventaja el parto por cesárea se asocia con índices más bajos de incontinencia urinaria y prolapso de los órganos pélvicos que por el parto vaginal. Estas ventajas protectoras persisten hasta cierto grado con el tiempo, pero no quiere decir que la cesárea es protectora. O sea, en resumen, los índices de estrés por incontinencia urinaria después de la cesárea optativa son más bajos que los que son por parto vaginal. Y la duración de esta protección no está como clara, particularmente en multíparas o de mujeres de mayor edad. La morbilidad neonatal, la cesárea está asociada con una tasa más baja de trauma fetal. Hay alguna evidencia que muestra índices más altos de asma y alergias en aquellos que fue por parto en cesárea. Y con la esperanza de mejorar la microbiota neonatal, se describe en estudios preliminares limpiar la boca del recién nacido con una gasa que haya sido incubada en la vagina materna 1 hora antes de la cirugía. ¿Por qué razón? Porque ya nos habían explicado el doctor que cuando el bebé pasa por el conducto o la vagina se agarra toda la microbiota de la madre y así se protege, pero al no nacer por vagina y nacer por cesárea no tiene esta protección cuando pasa por el canal de parto. Bueno, vamos a tener la preparación de la paciente para la cesárea. No hay ningún estándar de cuidado reconocido nacionalmente en cuanto al intervalo de tiempo. Hay la Academia de América de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras recomendaron que las instalaciones que va a ofrecer el hospital tiene que tener la habilidad de iniciar una cesárea en un marco de tiempo que incorpore los menores riesgos y mejores beneficios para la madre y para el feto. También tenemos lo que es el consentimiento informado. La conversación debe ampliar la conciencia de la paciente de su diagnóstico y contener una discusión de las alternativas de atención médicas y quirúrgicas, objetivos y limitaciones del procedimiento y los riesgos quirúrgicos. Para las parturientas con una cesárea anterior, la opción de una prueba de trabajo de parto debe ser incluida para las candidatas apropiadas. También para aquellas que deseen la esterilización permanente o la inserción de un dispositivo intrauterino, el consentimiento debe estar completamente. También una paciente informada puede renunciar a una intervención particular recomendada y a la autonomía de la toma de decisiones. Y en la historia clínica, los médicos deben documentar sus razones para la negación y deben hacer notar que han sido explicados el valor de la intervención y las consecuencias para la salud de no proseguir con ella.
También hay que tener en cuenta a los testigos de Jehová, que ya que a ellos también se les tiene que hacer este consentimiento informado más que nada por los productos sanguíneos, que idealmente comienzan temprano en el embarazo. Estos productos sanguíneos son, aceptables, varían con amplitud entre las pacientes y de manera individual, y hay una lista de control preparatorio de productos que permite una preparación de estos. ¿Qué cuidados preparatorios vamos a tener con la paciente? Si la cesárea es programada, se le puede administrar un sedante a la hora de dormir una noche antes de la cirugía, aunque en general no se administran otros narcóticos, sedantes o tranquilizantes hasta después de que el feto nace. Se va a detener el consumo de comida sólida al menos 6 o 8 horas antes del procedimiento, y las pacientes no complicadas pueden tomar cantidades moderadas de líquidos ligeros hasta 2 horas antes de la cirugía. La mujer programada para cesárea repetida por lo regular se ingresa el día de la cirugía y se evalúa por el equipo obstétrico y el de anestesia. Se revisan los análisis de hematocrito y de COMS indirecto, que esta es una muestra para determinar si puede tener una reacción a una transfusión de sangre. Si este da positivo, entonces se debe de asegurar la disponibilidad de sangre compatible y se prefiere la analgesia regional para la cesárea. También se va a administrar un antiácido poco antes de la analgesia regional o la inducción por anestesia, ya que esto puede minimizar el daño a pulmón por una aspiración de ácidos gástricos, y un antiácido recomendado es la Vicitra de 30 mililitros. Una vez que la paciente está en supina, se le va a poner una cuña debajo de la cadera derecha y de la parte de la espalda baja para que crea una inclinación hacia la izquierda lateral para ayudar al retorno venoso y evitar la hipotensión. Y también se va a eliminar el vello de la región de la cirugía donde se va a hacer la incisión para evitar una infección de la zona quirúrgica. Ya sea que se elimine el día de la cirugía recortándolo, ya que está asociado a que haya menos sitios de infección, recortándolo que afeitándolo. Y algunas mujeres programadas para la cesárea tienen una conmovilidad coincidente que requiere un manejo específico en anticipación de la cirugía. También se les va a poner un catéter en la vejiga para impedir una retención urinaria secundaria a la analgesia. Bueno, vamos a tener prevención de la infección, vamos a tener una profilaxis por antibióticos. Ahí la cesárea se va a considerar como un caso limpio contaminado y la morbilidad febril postoperatoria es común. La administración de antibióticos antes de la incisión quirúrgica va a disminuir las tasas de infección postoperatoria sin efectos neonatales adversos en comparación a la administración de fármacos después del pinzamiento del cordón. La profilaxis se va a administrar idealmente dentro de los 60 minutos anteriores al inicio de la cesárea planificada, y para un parto urgente se dan antibióticos tan pronto como sea posible. La preparación preoperatoria de la pared abdominal de la piel es efectiva para prevenir la infección de la herida, ya sea con clorhexidina o soluciones de yodo providona, son adecuados, y la limpieza vaginal preoperatoria con ayuda de exfoliación con yodo providona. Y vamos a tener la seguridad quirúrgica. Hay una comisión que se llama Comisión Conjunta. En el 2003 se estableció un protocolo para prevenir errores quirúrgicos. Para la cesárea, todos los documentos relevantes se verifican inmediatamente antes de la cirugía, y hay un formato que se llama el acabado, que el acabado va a requerir la atención de todo el equipo para confirmar que la paciente, el sitio y el procedimiento sean los correctos. Que las discusiones importantes también incluyen la presentación de los miembros del equipo que van a atender a la paciente, verificar los antibióticos profilácticos, la estimación de la duración del procedimiento y la comunicación de las complicaciones anticipadas. También van a estar aquí las solicitudes de la instrumentación que se va a abordar para la cirugía, así como el recuento de instrumentos, de esponjas y agujas antes y después de la cirugía va a ser crucial. Y ya si los recuentos no se reconcilian, se obtienen imágenes radiográficas para objetos extraños retenidos.
Bueno, vamos a pasar a lo que van a ser las técnicas de parto por cesárea. Vamos a entender que en obstetricia una incisión transversal suprapúbica o en línea media vertical se elige para la laparotomía. La entrada abdominal transversal es por incisiones de Panestiel o de Mylar. De estos dos, la incisión de Panestiel se selecciona con mayor frecuencia para la cesárea. Las incisiones transversales van a seguir las líneas de Langer de tensión cutánea. Así, en comparación con las verticales, las incisiones de Panestiel ofrecen superior y menores tasas de hernia por incisión. El uso de la incisión de Panestiel a menudo se desconseja para casos en los que un gran espacio operatorio es esencial o en el que el acceso a la parte superior del abdomen puede ser necesario. Y la incisión de Mylar se diferencia en principio de la de Panestiel, en los que los vientres del músculo recto del abdomen son seccionados transversal y horizontalmente para ampliar el espacio operatorio. Este es técnicamente más difícil debido a que se requiere su corte muscular y aislamiento y ligadura de las arterias epigástricas inferiores que se extienden de manera lateral a estos vientres musculares. La mejor incisión para las parturientas con obesidad es una incisión vertical periumbilical de la línea media. Con la incisión de Panestiel, la piel y el tejido subcutáneo se cortan utilizando una incisión baja transversal ligeramente curvilínea. Esto se hace a nivel de la línea del nacimiento del vello púbico, que es por lo regular 3 centímetros por encima del borde superior de la sínfisis del pubis. Y la incisión se va a extender lateralmente lo suficiente para acomodar el parto, que es como de 12 a 15 centímetros. Y la incisión vertical de la línea media va a comenzar 2 o 3 centímetros sobre el margen superior de la sínfisis. Debe ser suficientemente larga para permitir el parto del feto y es común igual de 12 a 15 centímetros. Una disección con una cuchilla electroquirúrgica o bisturí a través de las capas subcutáneas expone al final la cubierta del recto anterior. Esto se hace una pequeña abertura con el bisturí en la mitad superior de la línea alba. Y aquí esta ubicación ayuda a evitar una cistomía potencial. Los dedos índice y medio se van a colocar debajo de la fascia para elevar la incisión facial y se va a extender primero superior y después inferiormente con tijeras. Y la separación de la línea media de los músculos rectos y piramidales y la entrada peritoneal son similares a los de la incisión de Panestiel. Y tenemos lo que es la histerotomía, que es el segmento uterino inferior, se va a cortar de manera transversal. En ocasiones la incisión vertical, confinada solo al segmento uterino inferior, puede ser seleccionada. En contraste, una incisión clásica va a comenzar con una baja vertical, que después se extiende cefálicamente en la porción activa del cuerpo uterino, y por último se va a hacer una incisión del fondo o del saco posterior, y puede seleccionarse para casos con síndrome de acrecentismo placentario. Bueno, vamos a tener lo que son las incisiones bajas transversales. Estas se prefieren comparadas con la incisión clásica, que es más fácil de reparar. Esta causa menos sangrado de la incisión y promueve menos adherencias en la parte de los intestinos o en la parte del aumento de la incisión miometrial. Esta va a estar localizada en un segmento inactivo que también tiene menos probabilidades de una ruptura durante el embarazo, que puede ser subsiguiente. En la primera imagen podemos checar lo que es, vamos a tener la reflexión del peritoneo en el margen superior de la vejiga y el recubrimiento, que va a recubrir lo que es el segmento uterino inferior. Vamos a agarrar lo que son los forceps y van a cortar de manera transversal con unas tijeras. Después de la incisión inicial, las tijeras se van a insertar entre el peritoneo y el segmento uterino inferior. Estas tijeras abiertas se van a ir empujando lateralmente de la línea media a cada lado. Esta incisión peritoneal transversa se va a extender casi a toda su extensión del segmento uterino inferior, y mientras se va acercando al margen lateral de cada lado, estas tijeras se van a ir dirigiendo ligeramente cefálicas. En las otras imágenes también podemos ver lo que es el
borde inferior que en este caso el borde inferior del peritoneo se va a elevar y la vejiga va a estar separada suavemente del segmento uterino, que está inferior y que va a ser subyacente con la disección profunda dentro de este espacio vesicouterino. La siguiente, por favor. Vamos a tener esta que es la incisión uterina. En esta, primero lo que vamos a hacer es entrar al útero a través del segmento uterino inferior. Vamos a palpar digitalmente para poder encontrar lo que es el borde fisiológico entre el segmento del miometrio superior, que llegue a estar más firme, y el segmento inferior que sea más flexible para poder guiarnos en la localización. Esta incisión se va a hacer en la parte que se conoce como aleta de la vejiga, y también esta es la que nos va a seguir como guía. Con frecuencia se llega a seleccionar el lugar para la histerectomía cerca de esta línea. Para las mujeres que llegan a tener dilatación cervical completa o avanzada, la histerectomía se va a ubicar relativamente un poquito más alta. Si no se llega a ajustar, se va a incrementar lo que es el riesgo de la extensión lateral de la incisión hacia atrás o por detrás de las arterias uterinas, y también se puede llevar la incisión del cuello del útero o de la vagina en vez del segmento uterino inferior. Dichas estas inserciones en el cuello del útero pueden llegar a distorsionar un poquito lo que es la parte de la anatomía cervical posoperatoria. El útero puede llegar a ser diseccionado por varias técnicas. Cada una se va a iniciar usando un escapelo para hacer la incisión en los segmentos uterinos inferiores expuestos. Esta puede llegar a ser de 1 a 2 centímetros en la línea media. Vamos a tener lo que son los movimientos repetitivos superficiales. Estos van a evitar que se haga una laceración en el feto, y cuando se hace menos grueso el miometrio, la punta del dedo puede entrar de manera brusca en la cavidad uterina. Una vez que el útero ya lo tenemos abierto, se va a alargar lo que es la histerectomía, solo extendiendo un poquito lo que es la incisión, haciendo un poco de presión hacia arriba y lateral con cada dedo índice. Y pues ha llegado a haber alguna evidencia que sostiene la realización de la amplificación de lo que es la incisión del segmento uterino inferior, jalando con los dedos en oposición en una dirección cefalocaudal. La siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a tener lo que es el alumbramiento del feto. Esto también es conocido, es una presentación cefálica. Se desliza una mano dentro de la cavidad uterina entre la sínfisis y la cabeza del feto. La cabeza se va a elevar suavemente con los dedos y con la palma de las manos a través de lo que es la incisión. Y una vez que esta cabeza ya que ya entre en la incisión, se va a hacer una extracción. Se puede llegar a usar un poquito de lo que es la presión moderada transabdominal del fondo. Después del trabajo de parto largo con desproporción cefalopélvica, la cabeza del feto puede estar metida de forma apretada dentro del canal de parto. La liberación de esta cabeza del feto impactada puede llegar a elevar un poquito el riesgo de extensión de la histerectomía y de la pérdida de sangre que está asociada. También podemos llegar a causar alguna fractura en el cráneo del feto. Pues tenemos que tomar en cuenta, hay 3 consideraciones para su extracción. La primera va a ser lo que es el método de empuje, que puede ser el más usado. Con esto me refiero un poquito a que la presión va a ir hacia arriba y ejercida por una mano en la parte de la vagina. Aquí se recomienda, por lo menos decía que iba a tener un asistente que ayudara a desplazar la cabeza y que permitiera la extracción por encima de la sínfisis. En caso de que se llegara a anticipar un paciente en posición se le conoce como posición de patas de rana, para que se pueda permitir el acceso más fácil por la vagina. La segunda es como una alternativa. A este método lo vamos a conocer como el de jalar, que se van a agarrar las piernas del feto para sacarlas a través de la histerectomía. El feto es extraído por tracción como una completa extracción de nalgas. Y el tercer método que se puede llegar a utilizar es el almohadilla fetal.
en el cual pues aquí vamos a usar lo que es un globo intravaginal distensible y ya cuando se infle se va a elevar lo que es la cabeza del feto. En este pues yo leí que no era tan común en todos los lugares, bueno, en todos los hospitales, dependiendo del material que manejaran. Siguiente, por favor. En estas imágenes, bueno, es con mujeres cuando están sin trabajo de parto, la cabeza del feto puede estar desmoldada sin un punto cefálico que usemos nosotros como guía. Su cabeza redonda puede ser un poquito más difícil de levantar a través de la incisión uterina en el segmento inferior, que relativamente, espérenme, va a entrar ahí, perdón, que relativamente va a ser un poco grueso y no se va a atenuar a un trabajo de parto apto. En tales casos, pues se llega a usar lo que son los forceps que se ven en la imagen o un aparato que se llama, bueno, que es de aspirar. Estos pues van a ser para poder extraer lo que es la cabeza del feto. Después de esta extracción se debe pasar un dedo por la parte del cuello del feto para poder determinar si tiene una o dos circulares, bueno, se le llaman circulares, en la parte del cordón umbilical. Si está en posición, se va a deslizar lo que es se va a ir deslizando sobre la cabeza, se va a rotar hacia una posición transversal en la parte del occipucio. Esta para poder alinear el diámetro biacromial fetal en posición vertical. Se va a tomar los lados de la cabeza con las dos manos y se va a aplicar una tracción hacia abajo suave hasta el hombro anterior en que entra la incisión de la histerectomía. Posteriormente lo que vamos a hacer va a ser un movimiento hacia arriba, se va a extraer el hombro posterior y durante esta extracción se va a evitar que pues el doctor lo haga con fuerza abrupta o que sea muy fuerte para poder evitar lo que es el daño del plexo braquial. Y con una tracción hacia afuera mantenida, el resto del cuerpo pues se va a salir con facilidad. La siguiente, por favor. En la parte del alumbramiento de la placenta, en cuestión de lo que es la incisión uterina, vamos a poder observar o detectar cualquier lugar de sangrado, bueno, en donde haya algún sangrado vigoroso, por así decirlo. Esto pues tiene que ser con rapidez, vamos a usar lo que son los forceps para poder pinzar. Los forceps pueden ser, bueno, se llaman de anillo o Pennington, y hay algunos cirujanos que también pueden preferir la extracción manual de la placenta. El alumbramiento espontáneo puede provocar por la tracción del cordón y puede reducir el riesgo de la pérdida de sangre y de la infección posterior en la operación. También se puede llegar a hacer lo que es el masaje de fondo para comenzar como el feto, bueno, se comienza tan pronto sea el feto extraído para poder apresurar lo que es la separación de la placenta con la extracción del feto. Inmediatamente después de esta extracción se inspecciona totalmente la placenta, así como la cavidad uterina. Esta se va a succionar y limpiar con una esponja de gasas, como se había mencionado anteriormente, para poder sacar las membranas de abulsión, el sebo del feto o algún coágulo. La siguiente, por favor. En la reparación uterina, aquí tenemos una imagen de cómo se puede llegar a ver. Bueno, es un esquema representativo. Después de esta extracción de la placenta, el útero se va a elevar a través de la incisión hacia la parte de la pared abdominal que está cubierta y el fondo se va a cubrir con una esponja húmeda de la parotomía. Los puntos de incisión y los que sangran, si llegan a ser visualizados, son reparados con más facilidad, en especial pues si no ha habido tantas extensiones. Antes del cierre de una histerectomía, pues los vasos grandes van a ser pinzados o pueden ser ligados por separado o incorporados dentro de un cierre continuo en la incisión. Si se llega a ver una planificación de algún dispositivo uterino, se tiene que colocar antes del cierre de la histerectomía. Se va a agarrar lo que es el ángulo de la inserción uterina para poder estabilizarlo y maniobrar la incisión.
Esta cuando se va a cerrar con una o dos capas de hilo de sutura absorbible continua. En el manual venía que se utilizaba el número ya sea del 0 o del 1 y el hilo de sutura iba a ser catgut, crómico. Pues iba a ser como que el más usado. Y había otros que preferían el poliglactina 910, que es sintética y es de una absorción retardada. Siguiente. Vamos a tener lo que son las adherencias que comúnmente se van a formar dentro del espacio vesicouterino o entre lo que es la pared abdominal anterior y el útero. Estas, pues con cada embarazo sucesivo, pues va a haber un porcentaje mayor de pacientes afectadas y la severidad de que haya adherencias, pues va a ir elevándose. Estas se pueden alargar de manera significativa con el tiempo de la incisión del parto y con el tiempo operatorio total. Igual es poco frecuente, pero también hay tasas de cistectomía y daño del intestino que también pueden incrementar debido a estas adherencias. Las cicatrices también pueden llegar a reproducirse manejándose los tejidos de forma delicada, logrando una buena hemostasia y minimizando lo que es la isquemia del tejido. También la infección y las reacciones a algún cuerpo extraño. La siguiente, por favor. Vamos a tener aquí lo que es ya el cierre abdominal, como se ve en la imagen. Tenemos que checar cualquier esponja de laparotomía que hayamos dejado y los intestinos paracólicos. También tenemos que ir succionando la sangre, el líquido amniótico que haya quedado. Y decía que algunos médicos lo que hacían era irrigar la parte de los intestinos, especialmente porque puede llegar a haber una presencia de infección o de meconio. Esta irrigación pues va a ser de rutina en el paciente para que sea de bajo riesgo y puede llegar a tener náuseas intraoperatorias. Es una tasa muy baja, pero pues sí llega a haber. Previo a que se hace el cierre, tenemos que verificar, igual como ya habían comentado, lo que es el conteo de los instrumentos, como de las esponjas, que no se nos haya quedado nada ahí, ni un reloj, ni un anillo, ni nada. Se va a permitir que el vientre de los músculos abdominales rectos vayan hacia su lugar y con una diástasis significativa, los músculos rectos puedan llegar a ser aproximados con una o dos suturas, dependiendo las que necesite el paciente. Igual se recomienda el número 0 a 1 del hilo y las fascias del recto se van a cubrir y se van a cerrar con una técnica continua de no cerradura con una sutura que puede llegar a ser de absorción retardada. Esto pues igual es para evitar lo que son infecciones. Igual el tejido subcutáneo con frecuencia pues no se necesita ser cerrado, a menos que sí sea una incisión demasiado grande, pues sí se llega a cerrar, y con capas más gruesas se recomienda el cierre para poder minimizar lo que son las formaciones de seroma o de hematomas. Y por último, pues vamos a cerrar lo que es la piel con una puntada subcuticular continua de hilo de sutura, ya sea de absorción retardada. Algunos, no sé, supongo que antes, porque no decía específicamente el tiempo, pero usaban también lo que son las grapas o la goma adhesiva. En la siguiente, por favor. En las técnicas de Joel Cohen y Misgav Ladach. Estas, primero la técnica de Joel es crear una incisión en la piel transversa de 10 centímetros y de 3 centímetros por debajo del nivel de las columnas ilíacas. Estas pues van a ser dorsal superior anterior y la capa de tejido subcutáneo se va a abrir con el bisturí ya sea de 2 a 3 centímetros en la línea media. Esto se va a continuar hacia abajo sin que tenga alguna extensión lateral hacia las fascias. Es una incisión que es pequeña, transversal, se va a hacer en la fascia y con las tijeras curvas de Mayo se va a empujar lateralmente a cada lado. Por debajo de la grasa subcutánea va a estar intacta,
para poder llegar a hacer la incisión. Cuando esta ya esté completada, con un dedo índice de cada mano se va a insertar entre los vientres del músculo abdominal recto y por debajo de la fascia. Un dedo se va a mover cranealmente y el otro caudalmente, para poder llegar a separar lo que son los vientres y poder abrir bajo cada vientre para extender los músculos lateralmente. Se va a entrar después a lo que es el peritoneo con el bisturí y se hace la incisión que se extiende cortando cefalocaudal. Y vamos a tener lo que es la entrada de mis gap, que se va a diferir en el peritoneo y se va a entrar abruptamente con los dedos. La siguiente, por favor. En la incisión clásica de cesárea, pues esta es una incisión, se va a referir a que por lo general esta se llega a evitar porque llega a abarcar lo que es un segmento uterino superior activo y pues tiene tendencia a poder desgarrarse en algún embarazo subsecuente. En casos muy extremos, la histerectomía clásica típica puede ser colocada aún más alta en el cuerpo uterino posteriormente para poder evitar lo que es la placenta. Y como tal, los fetos en presentación cefálica son extraídos en manera similar a la extracción total de nalgas. También hay otros casos en donde las indicaciones fetales pues dicen que ya es como la necesidad. Va a haber lo que es la posición transversal del feto, que sea grande, en especial si tenemos lo que son las membranas rasgadas o el hombre está impactado con el canal de parto. La siguiente, por favor. La reparación pues es reparación de la incisión uterina. Esta es, en caso de la que incisión uterina sea vertical, se inicia con un escapelo. Se va a comenzar tan bajo como sea posible y preferiblemente dentro del segmento uterino inferior, como se puede llegar a ver en la imagen. En caso de que si hay adherencias o hay insuficiencia exposición a un tumor o alguna placenta percreta, se van a descartar el desarrollo de lo que es la aleta de la vejiga y entonces la incisión se hace sobre el nivel de la vejiga. Una vez que que se entra al útero con el escapelo, la incisión se va a extender de manera cefálica con las tijeras hasta que sea suficientemente largo para poder permitir lo que es la extracción del feto. Con el uso de estas tijeras, pues vamos a tener los dos dedos de la mano no dominante y se van a meter entre el miometrio y el feto para poder evitar la laceración del feto. Cuando se haga la incisión, se va a abrir y va a haber pues muchos vasos grandes que van a sangrar. Y esto pues va a restar lo que es la extracción del feto, la placenta, y vamos a reflejarlo esto con una histerectomía baja transversal. Para poder tener lo que es el cierre de la incisión, se va a ocupar igual las suturas Catwood, ya sea del 0, del 1, con puntadas continuas para poder aproximar lo que es la longitud profunda de la incisión, como se ve en la segunda imagen. En cuestión de lo que es la capa externa del miometrio, esta pues se cierra para que en su longitud sea con un hilo de sutura similar al que se comentó y va a ser con una línea de sutura continua. Esto pues precisamente para poder lograr lo que es una aproximación y evitar que se desgarre. La siguiente, por favor. Por último, vamos a tener lo que son los cuidados posoperatorios. En vamos a tener la primera que es la evaluación de eubolemia. Esta se va a realizar durante y después de la cesárea. Vamos a tener como requerimientos que son los fluidos intravenosos que pueden variar. Estos fluidos que van a estar administrados ya sea en solución Ringer de lactato o en alguna solución cristaloide similar con un 5% de dextrosa. Por lo general, al menos 2 litros se administran durante la cirugía y en caso de que haya pérdida de sangre en una cesárea no complicada, se aproximan hasta mililitros.
También vamos a tener lo que es checar la pérdida en caso de que haya histerectomías periparto que no son planificadas, la pérdida de sangre en casos como consecuencia. Y también vamos a checar lo que son la producción de orina, el hematocrito que debe ser determinado intra y posoperatoriamente como se indica. Y en la parte de lo que es la sala de recuperación vamos a tener lo que es la cantidad de sangrado vaginal que vamos a tener que estarlo monitorizando estrechamente por 1 hora al menos en el periodo que se hizo la operación. En el fondo uterino tenemos que identificar la frecuencia palpándolo para poder asegurarnos que el útero permanece firmemente contraído. Y también tenemos que checar lo que es la analgesia, el dolor, si se llega a pasar lo que es la anestesia general, vamos a palpar también lo que es la región abdominal, que pues obviamente les va a producir un poquito de dolor a las pacientes. E igual, durante este lapso tenemos que checar lo que son los sangrados mínimos, que sea mínimo, los signos vitales que estén estables y también su producción de orina. La siguiente, por favor. En cuestión de los cuidados hospitalarios hasta el alta, pues se tiene que checar también el uso, si en caso de que se haya usado lo que es la morfina, su administración, los intervalos y los minutos que se haya dejado, si es que haya llegado a alguna dosis máxima, que por lo general era de 30 miligramos en 4 horas, o si llegó a requerir alguna dosis adicional. A la paciente la vamos a valorar cada 4 horas y cada hora durante 4 horas. Y de ahí pues van a ser ya los intervalos de cada 4 horas. Tenemos que ver si, checar que se hacía como una tipo exploración, que vamos a hacer que la paciente respire con fuerza y pueda llegar a toser para evitar que haya el riesgo de alguna atelectasia. Vamos a evaluar el tono uterino, el sangrado, los signos vitales continuamente. En caso de que hubiera sangre que sea inusual o que tenga alguna hipotensión, alguna taquicardia o oliguria. En caso de que el hematocrito llegue a estar significativamente disminuido, pues se va a ir repitiendo la medición y se va a hacer una búsqueda para poder identificar cuál es la causa. Y por último, pues vamos a intentar estabilizarlo para poder hacer que la madre pueda caminar y que tenga pues la menor pérdida de sangre posible. Por lo general también se les puede llegar a recomendar una terapia con hierro y pues eso serían como las indicaciones. La siguiente, por favor. Aquí ya vamos a presentar lo que es el segundo caso clínico. Es una paciente femenina tercigesta de 37 años de edad con antecedentes personales de ansiedad. Esta es tratada con melitraceno y flupentixol y una muerte anteparto de origen desconocido a las 39 semanas en su última gestación. Se controló en 7 ocasiones en nuestras consultas externas, siendo los datos clínicos, analíticos y ecográficos normales. Presenta una cistitis a las 21 semanas tratada con amoxicilina. Siguiente, por favor. A las 34 semanas acude al servicio de monitorización antenatal para checar lo que es la frecuencia cardíaca fetal y para iniciar el control por los malos antecedentes obstétricos. Se aprecia la aparición de un patrón ominoso con ausencia de movimientos fetales, tal como puede apreciarse en la figura anterior, por motivo por el cual se le practica una nueva ecografía que demuestre la existencia de un retraso de crecimiento intrauterino, como de un DBP, que corresponde a 30 semanas, y líquido amniótico en cantidades normales. Siguiente, por favor. Y ya por último, pues se va a decidir finalizar la gestación mediante la cesárea electiva, apreciándose la salida de líquido amniótico meconial y la obtención de un recién nacido de 1.400 gramos, bajo de peso para la edad gestacional, con un índice de Apgar
1,35 y una bioquímica de vasos umbilicales que presenta una arteria umbilical con un pH de 7.33, con una PCO2 de 43 y un exceso de bases menor de 1.6, y en una vena umbilical con un pH de 7.35, una PCO2 de 40 y un exceso de bases de menos 1.8. El recién nacido presenta múltiples descompensaciones metabólicas las primeras 24 horas, siendo exitus posteriormente. Y ya, eso sería todo de nuestra parte. Ok. Dice las aclaraciones con el doctor Elka. ¿No? Sí, doctor. Ok. A ver, abran sus cámaras. Aquí sí nos podemos ver bien. Felicidades, muy buen tema. Muy gráfico. Bien llevado. Sí. De hecho, todos ya me están dando unos temas, me encantan los temas, están dando unos temas muy buenos, los felicito. Sí, están muy completos. Y más cuando empezamos a ver la patología. Los otros fueron introducciones y demás, pero ahorita que estamos viendo la patología, como que empieza a agarrar saborcito ya la obstetricia, como que empiezan a ver ahora sí lo que es los procedimientos que llevamos a cabo día a día. ¿Dudas con este tema? Las referencias, no sé si sean españolas o de donde sean, pero hay algunos términos que normalmente no utilizamos, como esa trisigesta, para nosotros sería, Creo que de Colombia o de Cuba, algo así. entonces para nosotros sería trigesta, o sea, trigesta, ¿sí? Comenzaron ahí algo sobre histerectomía, en algunos se les fue, es histerotomía, o sea, es el corte, es sobre el útero, ¿no? Histerectomía, recuerden que es quitar todo el útero. Para obtener el producto podemos obtenerlo con un forceps, o lo otro que decían con una ventosa, se llama vacuum extractor. Es una válvula que se pone en la cabeza aquí, hace vacío y lo podemos jalar, como si fuera un chupón de esos con que se limpian los baños. Ese es un vacuum. El alumbramiento, pues eso lo podríamos dejar espontáneo. Lo ideal es que hagamos todo espontáneo, que se deje que vaya saliendo solito. Cuando nosotros hacemos una extracción del cordón para sacar la placenta, empezamos a ocasionar complicaciones. No dejamos que se desprenda normalmente esa placenta y al retirarla, al quitarla, al arrancarla prácticamente, o al meter la mano y separarla, como si fuera una torta que está pegada, separarla, eso nos lleva a que tengamos más traumatismo de los tejidos y nos lleva a que tengamos más problemas de procesos infecciosos. Entonces, si lo dejamos es mucho mejor. Lo que sí podemos hacer es una compresión, así una expresión del fondo, que se llama maniobra de Credé, y eso nos ayuda a que se desprenda y dejemos menos riesgos, principalmente si la paciente tiene cirugías previas, una cesárea, una miometría y demás. ¿Por qué? Porque podemos dejar pedazos de tejido, o como ya lo mencionaban, una paciente puede tener más penetrada esa placenta y entonces hacernos sangrado porque haya un acretismo y que no nos hayamos dado cuenta. El material con que se utiliza para hacer la histerotomía, o sea, cierre, es un caducrómico. Es un caducrómico del número del 1. Del 0 sí lo ocupamos, pero el 0 es más delgadito. La fuerza tensil de un caducrómico, o sea, la fuerza con que se va a romper el caducrómico del 1, son 20 kilogramos. O sea, yo quiero agarrar un hilo y lo jalo, y necesito 20 kilogramos para poder vencer su fuerza y romperlo. Entonces, no necesito más. Por eso es de que con un CADUT que de crómico del 0, su fuerza tensil no es la misma, pero podemos mantener esto junto, afrontado. Entonces, con un CADUT crómico está bien. Las incisiones que hacemos va a depender del cirujano. Si hacemos una incisión en el vientre, una laparotomía, pues va a depender de la
prontitud con que queramos sacar un bebé, si un bebé tenemos un sufrimiento, si tiene una placenta previa sangrante, si tiene un desprendimiento de la placenta, si tiene un sufrimiento fetal, si tiene un prolapso del cordón, pues obviamente la incisión que vamos a abordar va a ser media. Les digo yo que es un sandillazo, así agarramos la sandía, un sandillazo, es entrar directamente, entrar rápido. Si tenemos tiempo, si somos hábiles y demás, pues entonces le hacemos una fan steel, que sería la cirugía más realizada, más que las otras que pusieron ahí los nombres. Lo único que tiene ahí, que si no tenemos habilidad o el producto es muy grande o la incisión es pequeña o tenemos alguna complicación ahí, tendríamos que seccionar los músculos rectos. Y entonces, obviamente, mientras mayor traumatismo a los tejidos, pues más riesgo de sangrado, más riesgo de infecciones. Esta incisión en la fan steel está mejor indicada en las pacientes que están obesas, porque tenemos menos grasa en el abdomen que en la pancita. O sea, en la parte superior tenemos más grasa. Y entonces la fan steel no sería mejor abordaje para ellas y les va mucho mejor, aunque el riesgo de infección se incrementa en ellas. El hecho de que tengamos, ahí hablaban sobre los testigos de Jehová, ¿qué hacer con estas pacientes? ¿Las operamos o no las operamos? ¿Las metemos o no las metemos? Acá en el hospital, apenas hace unos meses, iba a operar yo una paciente de histerectomía por miomatosis y le íbamos a hacer su histerectomía, pero resulta que la ingresé y ya sabía la paciente que se iba a operar. De hecho, nos dicen, es que necesita firmar el consentimiento informado. Y acaban de mencionar ustedes que la paciente no está obligada a firmar un consentimiento. Ya se quiere decir, no lo firma, no lo firma. Pero ya empezamos ahí las controversias entre el médico y ella. A ver, tú tienes que firmarlo, si no lo firmo, no puedo entrar a cirugía. Entonces esta paciente pues ya me puso ahí, firmaba el consentimiento de cirugía y demás, más no la de transfusión. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues entonces el jefe de servicio dijo, bueno, no se quiere operar, que se dé de alta y que se vaya a otro lado. Eso no lo podemos hacer. Si en un momento dado la paciente dijera, no me dieron la atención, nos puede demandar. Y más si le dicen a la señora, a mí me obligaron a que me diera de alta, nos puede demandar y nos gana. Bueno, le gana la institución y nos sancionan al médico que lo haga. ¿Hay algunas técnicas? Sí, hay técnicas. ¿Hay alguna máquina de recuperación de sangre de la misma paciente? Sí. Entonces no contamos con él en el hospital. O podemos utilizar eritropoyetina desde antes para que formemos más hemoglobina y eritrocitos en la paciente y que podamos meterla y que las pérdidas no sean tan significativas. O podemos utilizar técnicas mucho más controladas sobre el manejo de los tejidos y de la evolución de la paciente. Decían ustedes irrigación sobre los intestinos. Sí, podemos hacer un lavado de la cavidad. Regularmente no lo hacemos porque el hacer un lavado implica que también podemos introducir agentes hacia la cavidad. Lo que hacemos es, ya muchos entraron a cesárea, ya vieron una cesárea, ¿no? ¿Todavía no toca, Aline? ¿Dónde andas paseando? Bueno, ya nos van a tocar, pero ya muchos o algunos entraron a mí, conmigo a cirugía, ya vieron cirugía, si no vieron una esterectomía, ya no sé. Bueno, es lo mismo. La entrada a cavidad implica que podemos hacer una limpieza. Recuerden que cuando hacemos la esterotomía, abrimos el útero, sale líquido, sale sangre, sale dendritus, sale meconio si está sufriendo, y eso se va a ir a depositar a los fondos de saco. ¿Sí? A la parte posterior. Entonces, ¿qué hacemos nada más nosotros? Agarramos unas compresas, metemos la compresa, hacemos el aspirado y se acabó. ¿Por qué lo tenemos que quitar? Porque entonces eso puede irritar a intestinos y eso nos puede provocar que tenga una parálisis de los intestinos, nos haga una dinamia y entonces la paciente después nos distiende y empezamos con problemas con ella. Entonces, eso es prácticamente lo que sea. El tema estuvo muy explícito, o sea, hay poco que agregar. Ajá. Dudas que tengan, comentarios hacia sus compañeros que tengan, críticas que tengan.
se aceptan críticas. Eso nos deja mejor crecimiento que el estarles echando sus guayabazos, que les diga, ah, estuvo muy padre tu plática. Sí. No, solamente una pregunta, doctor. Dime. Por ejemplo, cuando nacen los niños por cesárea, porque como nacen en un ambiente estéril, por eso se dice que son más susceptibles a las alergias, ya que por el conducto del parto, pues hay bacterias, ¿no? Que ayudan a fortalecer el sistema inmune, pero... Ahí el bebé cuando nace por vía abdominal, recuerden que no está sujeto a la compresión, no está sujeto. Este es mi bebé de que está aquí en el consultorio, es uno de mis modelos. Este bebé cuando está saliendo en el parto, está viendo una compresión sobre su cuerpo. Esta compresión lo que ayuda es de que a nivel pulmonar, ese líquido que está ahí, cuando sale el bebé, lo expulsa. Cuando pasa por el canal, adquiere microorganismos que le van a favorecer a su flora intestinal, ¿sí? Entonces, no es tanto que tenga alergia, sino que este bebé, como no ha tenido esa compresión que sufrimos nosotros cuando pasamos por el canal de parto, nos permite tener mejor respuesta ventilatoria. Entonces, estos niños pueden hacernos problemas respiratorios transitorios, más frecuente que los niños que nacen por parto vaginal. ¿Sí? No es tanto que sean alérgicos, esto sí ya tiende a ser otras cuestiones, pero más que nada son las alteraciones respiratorias que tiene el bebé por la falta de ese efecto de compresión que sufrimos durante el canal de parto. ¿Alguna otra duda? Las suturas que se ponen en la capa más interna son de algodón que se deshacen. No, es un material de cadus crómico. Anteriormente se hacía de intestino de borrego. Ok. ¿Y ya en la superficial le ponen otra o es la misma? Ponemos ya sintéticos, empezamos, como ya lo mencionaron, ponemos el primer plano, se sutura en 2 planos, el primer plano lo vamos a afrontar, el segundo plano, ese que ya se afrontó, lo vamos a imbricar, o sea, lo vamos a cubrir al primer plano y lo utilizamos cadus crómico del 1, los 2 planos, después cerramos peritoneo con cadus crómico del 0 y ahí terminamos ya lo de nuestro cierre del útero. Hacemos nuestra limpieza y después ya que hicimos la limpieza, pedimos nuestra cuenta. Es muy importante la cuenta. Ahorita les voy a contar de 2 cosas que se me quedaron ahí adentro, ¿sí? No fue un anillo, fue un reloj prácticamente. Sí, como dice, ¿quién fue que dijo? Ali, creo, no sé quién dijo que el reloj, el anillo. Sí, ahorita les voy a decir, una pinza de 25 centímetros. Entonces, pedimos la cuenta, cerramos peritoneo parietal. Después de peritoneo, afrontamos el músculo, después del músculo, cerramos la capa más fuerte que es el aponeurosis y esta la cerramos con cadus crómico del 0 o podemos por puntos separados o podemos cerrarla con poliglactina que ya dijeron o podemos ponerle Dexon que es un material sintético o podemos utilizar cualquier otro que sea absorbible, que tenga una fuerza tensil mayor y una durabilidad mayor. Después cerramos tejido celular, en la grasa, la afrontamos con cadus crómico, ¿sí? Y por último cerramos piel, podemos cerrarlo en subdérmico, o sea, por el vejito de la piel que no se vea, o podemos cerrarlo con puntos de afrontamiento separados. Anteriormente cerrábamos con seda, ya no lo hacemos porque hace mucha reacción, y ahorita pues tratamos de hacerlo más estético y lo podemos llevar con nylon, ¿sí? Del 2 ceros y con eso lo podemos afrontar. O podemos afrontarlo con grapa si es que tenemos un engrapador, que queda más feito, porque a fin de cuentas sí se afronta más rápido, pero sí quedan los puntos ahí en todo, pareciera un cierre en la pared. Entonces, eso es lo que hacemos. Las indicaciones, ¿esa es pregunta de examen o era pregunta de examen de grado y pregunta de examen de consejo? ¿En qué momento hacemos una esterotomía, o sea, una apertura del útero en forma segmento corporal, o sea, o clásica, desde el cuerpo hacia segmento? Y vieron a una imagen ahí, la hacemos cuando la paciente tiene cáncer cervicuterino, cuando la paciente tiene una placenta previa, ¿sí? Parcial o completa, o cuando la paciente tiene un producto en situación transversa con el dorso inferior. O sea, como en la imagen que vieron, que el bebito está
punto y medio. Que el bebito está así, no está así. Si cuando este bebito, su dorso está inferior, pues obviamente nos va a ser más difícil poderlo tomar de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Al abrirlo acá arriba, podemos agarrarlo de sus piecitos y sacarlo por pélvico. Esas son las indicaciones que nos indican que podemos hacer o debemos hacer una histerectomía segmento corporal. La más frecuente pues, es la transversa de Kerr, ¿sí? Y es lo más frecuente, por la facilidad, la accesibilidad que nos deja, por el riesgo menor que tenemos de sangrado, por el riesgo menor de cicatrizaciones o procesos cicatriciales posteriores. ¿Algo más? Chicos, ¿nada? Ok, entonces les decía que no todo es hablar de éxitos, ¿sí? Aquí en el hospital, un día metimos una paciente cesárea y la metimos, no me acuerdo la indicación cuál fue. La cosa es de que la metimos a cirugía y ya cuando terminamos pedí mi cuenta, me dijeron cuenta completa, ya salí del quirófano. Sí, anteriormente podíamos irnos al jardincito a fumar y toda la cosa, salimos al jardín, a echar un cigarro, y cuando llega el interno me dice, doctor, no tenemos una pinza. Pues búsquenla, debe de estar debajo de la cama o en la ropa que se fue pegada. Y bueno, buscaron como gatos ahí, no hubo nada. Y dije, bueno, pues entonces si no está afuera, pues debe estar dentro. Y efectivamente, estaba dentro, le hicieron su placa y estaba dentro la pinza. ¿Sí? Entonces, bueno, la sacaron y me regalaron mi placa, por ahí debe de andar de recuerdo. Hay muchos que no hablamos de nuestros fracasos o de nuestros errores, pero luego a veces que nuestros errores dejan más. Cuando estaba de residente y haciendo mi servicio de campo, me fui a Izmiquilpan, aquí en Hidalgo, ¿sí? Metí una paciente con una placenta previa total, ¿sí? En lo que preparé la sangre porque no había quien lo preparara, nos adiestraron en el... Híjole, me oí así como conejo, como perro, ¿verdad? Nos prepararon para poder cruzar sangre y hacer los estudios, y entonces pues fui a cruzar sangre, tipar, cruzar, y ya cuando llegué al quirófano, bueno, pues metimos a nuestro paciente, y en el servicio pues había puros estudiantes, había pasantes de enfermería, pasantes de medicina, y con ellos operé. Y luego pasante yo, pues imagínense, más todavía. Entonces ya metimos a la cirugía, y terminé la cirugía y cerramos y me fui a casa el fin de semana, regresé a casa, regresé el lunes al hospital y me dicen, doctor, le están operando a la paciente. ¿Y ahora por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Bueno, pues le acaban de sacar un textil. Quedó una compresa en cavidad y bueno, pues también yo tenía en mi nota ahí que estaba la cuenta completa y pues digo, esas son cosas que se pueden presentar, ¿sale? De ahí en adelante ya nunca volví a meter una compresa. Entonces los errores sirven para que podamos aprender, ¿sí? Y bueno, pues estas cosas pueden sucederle cuando sean ustedes quirúrgicos. Dice el dicho que donde metemos la mano podemos haber metido la pata. Entonces, si en un momento dado a la paciente le duele algo después de una cirugía, pues algo pasó ahí. O pudimos haber hecho algún procedimiento que no fue bien cuidado, bien protegido, y entonces pudiera haber algún problema ahí. Y también dice otro dicho, que el que no opera, pues no le sangran los pacientes, ¿verdad? Entonces, el que menos supera o el que no opera, pues menos riesgo tiene. ¿Sí? Entonces, me gustaría que cuando ustedes sean quirúrgicos, si son algunos quirúrgicos, bueno, pues operen mucho. ¿Va? Ok, ¿alguna duda, pregunta más? ¿No? Bueno, pues ya me están gustando las clases en línea otra vez. Ya tenía mucho tiempo que no los veía así en fotos. Sí. A ver. Entonces, ¿no tienen ninguna pregunta? No, no te tapes. Así para que salgan todos feos. Ese es para el recuerdo de evidencia. Que ahí están, miren. Sí fueron. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, dudas, reclamaciones, nos vemos el día de mañana, ¿va? Nos vemos mañana a las 7, Doc. ¿Qué van a invitar a desayunar? Ay, que se le antoja un tamal ahora. ¿Un tamal? ¿Sí, no? ¿Quieren tamal? La otra vez fueron chilaquiles, ahora tamales.
¿No quieres tamal? Híjole, iba a pasar por los tamales, no quieren tamales. Entonces, Sí, yo dije que sí. No, para todos los demás. para todos los demás, ¿cuántos van a ir? Nada más. No, sí. es que paso de camino, hay un lugar donde venden tamales ricos, digo, puedo pasar de una vez. Sí. Y ya aquí Fernando es el que va a pagar, pues ya ahí le cobramos, ¿no? Va, me parece. ¿Cuántos son entonces? Y ya para la siguiente, pues con el otro grupo llevamos tamales, ¿qué les parece? Sí, doctor. Gracias. Sí. Uy, qué ánimos tienen. Nosotros somos 7 mañana. Va, No sé. órale, pues entonces mañana los veo. ¿De qué? Hay rojos, hay verdes, hay de mole, hay de dulce. ¿Eh? Se hace de la boca. Hay que le mande mensaje a Lynn ahorita que haga su. Ok, sale. Bueno, entonces ahí mandan el mensaje. Chicos, cenen rico, descansen. Nos Gracias, volvemos a hasta ver el mañana. día de mañana con ustedes y para el próximo miércoles con el resto del grupo, ¿va? Gracias, cuídense mucho. Sí, doctor. Desconecto. Gracias. Gracias, igualmente. Bye. Doctor.